tardes a todas las familias en este momento que nos están viendo en esta transmisión. Hoy tenemos un tema muy importante antes de seguir con los siguientes temas. Hoy me toca nuevamente el privilegio de poder compartir con ustedes y hablar sobre este tema de la negación, que es un tema que es tan importante entenderlo en la vida de la persona que quiere recuperar y también en la familia. Y lo digo porque es un privilegio estar acá con aquellas familias que están comprometidas con el proceso de su familiar, ya que el mayor número de porcentaje para que estos jóvenes puedan salir adelante tiene mucho que ver con el compromiso que tenga la familia, se comprometa con el proceso de su familiar. Y pues tristemente muchas veces al lado de los muchachos no existen o no se comprometen las familias de tal manera o que sean recíprocas a lo que se les trata de compartir y enseñar acá para la sanación de su familia. Y la verdad del caso es que muchas de las familias se resisten de todo aquello que los pone en una posición de tener que ver claramente con el problema que tiene el familiar. Y es algo como tan irónico, digámoslo de alguna manera, porque nos deberíamos de envolver con todo este proceso y con todas estas personas del día a día que viven mi familiar y que le causaron tanto problema en su vida y en su vida. Y muchas veces esa resistencia del dolor, de revivir todas esas experiencias, entonces a veces las familias evitan a veces para no tener que enfrentar o afrontar las diferentes situaciones que tuvieron que ver con la enfermedad del hijo, porque hacen causas y este alejamiento del proceso muchas veces tiene que ver con que ellos reincidan en el consumo nuevamente. Entonces, pues por eso quiero a las familias que están comparando muy bien que se estén preparando para poder estar junto con su familiar y poder establecer una relación sana, saludable, que puedan buscar lo que todos los seres humanos buscamos, ser felices. Entonces, vamos a la negación de la enfermedad. Es muy importante. Entonces, empezamos a ver que hay cosas mucho más allá que la adicción como tal. Muchas veces las personas pueden llegar a un tratamiento, pero si esta persona antes de trabajar con su adicción no trabaja su negación, tanto el usuario, entonces jamás se va a poder dar una recuperación, porque es bien importante que entendamos que para poder enfrentar y tratar la enfermedad de la adicción, tenemos que pasar por la negación. ¿Qué es la negación? Es como una pared. Ahora la vamos a definir bien. Entonces, esta pared evita que la persona pueda tratar su adicción. Es como tener una pared frente a la adicción que está protegiendo a ese individuo de todo aquello y lo protege de todo aquello que de alguna manera u otra quiere ayudarlo a entender y comprender que tiene un problema y que tome decisiones en su vida para poder superar dicho problema. Entonces, vamos a esta diapositiva, vamos a la definición de lo que es la negación. Entonces, naturalmente la negación es un sistema de defensa en cada ser humano que se desarrolla a través de los años. Este sistema se utiliza como una manera de protegerse del dolor y que producen diferentes eventos que no estamos listos para aceptarlo. Están viendo ahí en la diapositiva. Entonces, esto es algo que sufre o padece el usuario que padece el usuario de las drogas, pero todo ser humano en algún momento va a tener o utilizar ese mecanismo de defensa que se llama negación para simplemente no aceptar alguna noticia, algún hecho o algo que le pueda causar algún tipo de dolor. Por eso es que se hace tan parte de nuestro día a día de la negación, y podemos ver que hay personas que padecen negación. Entonces tiene negación en condiciones cardíacas, en cuanto a enfermedades, a cuanto a verdades de su persona, de lo que está sufriendo, cosas que otras personas le dicen.
mira, por lo menos, mira, tú debes de mejorar tu matrimonio porque lo puedes perder. Entonces, muchas veces esa noticia que es impactante, que es fuerte, que puede causar temor, inmediatamente se utiliza la negación para evitar reconocer que tenemos un problema. Entonces estamos usando la negación desde que muy temprano, desde que estamos muy pequeños. Entonces desde el colegio, mira, eres feo, eres chiquito, eres flaco, eres alto. Entonces ya el individuo va utilizando, va creando esa negación para lidiar con todas esas cosas o todas esas noticias que son dolorosas para él. Por eso que cuando llega la adicción, ya ha habido un patrón de conducta anterior de la utilización de la negación. Entonces, cuando ya se entra en la adicción, ya se hace más sencillo que se forme una negación adictiva. Esta negación sigue siendo pues un sistema de defensa, donde ya llega un momento dado que cuando ya entra en el uso de drogas de ese individuo, se convierte en una negación adictiva. Y el problema de las negaciones adictivas, a diferencia de una negación normal, es que se hace más difícil salir de ellas por causa de la utilización de drogas o sustancias o alcohol. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a estar viendo que la negación es la manera en que la mente opera para evitar reconocer que el usuario se está autodestruyendo con su consumo de drogas y alcohol. Pero aquí podemos ver la diferencia. Entonces vemos la negación del usuario. Entonces el usuario entra en una relación tóxica con las drogas, que por ende lo va a llevar a sufrir unas consecuencias negativas, y ahora él tiene que buscar la manera, esa mente tiene que proteger la adicción del usuario. Entonces comienza a cegarlo para que él no pueda relacionar todo el daño que le está causando, que está sufriendo las consecuencias por su uso de drogas, y a la vez evitarle que las emociones sufran un colapso y que emocionalmente el individuo entre en un estado de crisis temprana, donde pueda de verdad considerar el suicidio o otro tipo de vías de escapes que son realmente peligrosas para su vida. Entonces la negación lo que hace inmediatamente es cegar a ese individuo, evitando de que él pueda ver todo el daño que se está haciendo a sí mismo o a su entorno, a su familia. Por eso es que muchas veces cuando tratamos en las terapias que se realizan de todo el daño que le está haciendo a su familiar, entonces el ser querido que está usando inmediatamente comenzaba a negarlo. Por eso cuando se le confrontaba, él empezaba a protegerse, empezaba a tener una negación. Entonces es importante entender que esto de la negación fue lo que posiblemente estuvimos enfrentando en el día a día con nuestros familiares allá, ustedes en su casa. No era solamente la adicción. Entonces esto ya es la adicción, pero esta enfermedad mental emocional que se llama negación. Entonces ese día a día que ustedes cuando ustedes tratan de hacerle saber qué es lo que te está pasando, mira, reacciona, entonces de una salía una resistencia inmediata cuando se levantaba y daba unos argumentos, unas justificaciones, que era la negación en ese momento activa ese sistema de defensa, cuando empezaba a defenderla, a justificarla. Y en esta misma diapositiva podemos ver, en el segundo punto, entonces entra lo que es la negación de la familia, porque a su vez la familia también va desarrollando una negación frente al problema de su familiar, con sus continuas frecuencias negativas. Entonces las familias también empiezan a activarse en esa codependencia, que es otro tema que vamos a ver, de su ser querido, pues que ustedes tanto aman, y que obviamente ustedes empiezan a ver que ese ser que ama se está destruyendo. Entonces usted también empieza a desarrollar ese mecanismo de defensa para usted poder llegar y saber que se está haciendo daño a ese ser querido. Entonces usted también tiene que protegerse, tiene que protegerlo de los demás. Usted empieza a cerrar esa negación. Entonces la negación es la manera en que la mente del familiar, aquí en la diapositiva, opera para evitar reconocer que su familiar se está autodestruyendo con el consumo de drogas y alcohol.
Entonces, veamos que la negación en el adicto la utiliza para él no darse cuenta que lo está destruyendo con el consumo de drogas y de alcohol. Y en el caso del familiar, funciona de la manera para evitar reconocer que su familiar se está autodestruyendo, que mi familiar se está autodestruyendo con el consumo de drogas y alcohol. Entonces, entendimos que la negación es un sistema de defensa que opera en la mente para evitar reconocer aquellas cosas que son dolorosas, como lo es tener un familiar en adicciones o padecer la adicción. Entonces pasamos a la siguiente lámina. En esta podemos ver aquí. Entonces aquí vamos a ver la manera como habla la negación. En esta ilustración me gustaría que cada uno allá pensara cómo fue o cómo era ese día a día con su familiar y cómo era la negación él. Y que usted puede identificar posiblemente entre estos ejemplos. Son muchos, pero hemos cogido 5, pero son muchísimos más mecanismos de defensa y formas en que la negación habla, y posiblemente en algún momento dado usted escuchó a su familiar, escuchó decir algo como lo que estamos viendo en pantalla. Entonces, veamos cómo habla la negación. Entonces, número 1, todo el mundo se comporta de la manera en que yo lo hago. Entonces, es una frase que seguramente todos ustedes, familia que nos están viendo en este momento, entonces empiezan a generalizar su adicción. O sea, como vos de qué me estás hablando, si todo el mundo lo hace, en la universidad todo el mundo fuma, todo el mundo experimentó con drogas, todo el mundo aprueba las drogas, pero la realidad del caso es que no estamos hablando de experimentación, no estamos hablando de probar la droga una vez en la vida, estamos hablando de una persona que ya se convirtió en un químico dependiente, una persona que consume habitualmente, que es algo ya un consumo muchísimo más profundo que experimentar. Entonces, en otras palabras, ellos se quedan pensando, se quedan en esa etapa de experimental, y creen que con el paso de los años la negación les hace pensar que todavía están en esa primera dosis que consumieron, en esas primeras etapas de consumo, lo que veíamos en la terapia anterior, y seguramente han perdido la noción y no se han dado cuenta de que ya han desarrollado la enfermedad de la químico-dependencia. Entonces, la segunda que podemos ver aquí en la diapositiva, yo no le estoy haciendo daño a nadie. Entonces, cuando nuestro familiar dice esto, se está basando en lo que pueden sentir, porque como les dije anteriormente, la negación hace que las emociones tomen otro curso. Ya ellos no van a sentir emocionalmente el peso de lo que le está ocurriendo sobre las emociones. Las emociones comienzan ahora a transformarse y no pueden realmente sentir emocionalmente el peso del daño que se están haciendo ellos y que le están haciendo ellos a los demás, porque el químico no se lo permite en el cerebro, que vamos a estar hablando de esto mucho más adelante. Pero entonces miren cómo los adictos, ellos empiezan a decir, yo no le estoy haciendo daño a nadie, yo no le estoy metiendo daño a nadie, nadie tiene por qué preocuparse de lo que estoy haciendo. Lo último sería es que el que me estoy haciendo daño soy yo, pero yo no estoy haciendo daño a ninguno. Entonces, es una de las maneras de la que la negación están hablando. Otra de las frases que la negación habla es: las cosas van a mejorar mañana o el año que viene. Entonces, yo siempre pues les cuento a la familia de la persona usuaria que está en consumidor activo, que cuando se intoxica con drogas, inmediatamente comienza a pensar, escuchen muy bien esto, en muchas de las ocasiones empieza a pensar más claro en cuanto a su problema y empieza a sentir que necesita ayuda, pero cuando se van los efectos de la droga, dependiendo pues de la cantidad que esté consumiendo, inmediatamente nuevamente se activa la negación que lo protege. Entonces, no, eso fue un bajonazo. Muchas veces en esos estados eufóricos
llegan a buscar ayuda y usted notó que o los amigos se reúnen de cuándo ellos van a tomar la decisión de cambiar, y todos quieren terminar su carrera por universitarias, todos quieren dejar la droga, estando que la están consumiendo, poder tener un trabajo, y empiezan a hablar de lo que les gustaría hacer y no consumir drogas, pero tan pronto se les acaba el efecto de la sustancia que están consumiendo, esa nota, como dicen ellos, el viaje. Entonces, inmediatamente diciendo y pensando y conversando y cómo en algún momento dado ellos van a recuperarse. Y casi siempre eso es el próximo año, ahorita después del 31, después de tal edad, cuando termine la carrera. Entonces es la manera como ellos se autoengañan, y es la manera como la negación los engaña a ellos emocionalmente para que ellos minimicen el momento que están experimentando en ese momento. Entonces, el siguiente ejemplo de cómo habla la negación es: mis problemas no se deben a mi uso. Y ahí vemos cómo la negación comienza a evitar que ellos puedan conectar las consecuencias negativas que van sufriendo dentro del uso de las sustancias de drogas, y comienza entonces la negación a decirles a ellos en su mente: esto te está pasando por otra situación, porque te dejó tu padre, porque el profesor, porque te dejó tu novia, porque tienes el defecto. Entonces así es cuando empiezan ellos con ese ciclo de destrucción, de autoengaño. Entonces una de las siguientes es una de las más famosas: no tengo un problema. Tratar de buscar a un amigo que no esté en droga, buscar un profesional o un buen amigo que ya dejó de ver, o ustedes mismos, padre o madre, esposas, a veces los mismos hijos se acercan: papi, mira, creo que tú debes de darte una oportunidad, porque, o la esposa, mira mi amor, yo creo que tú tienes un problema y tienes que hacer algo, y la contestación inmediatamente: o hijo, mira, tú necesitas ayuda. Y la contestación inmediata va a ser: ¿de qué estás hablando? Yo no tengo ningún problema. Yo no soy como aquel que está ya en la indigencia. Yo no soy como el que vive bajo el punto. Ese sí tiene un problema de adicción. Ese sí tiene un problema. Yo no tengo un problema. Siempre tienden a minimizar su problema, del que vamos a estar hablando un poquitico más adelante en la etapa. Entonces vamos a ver la siguiente diapositiva. Muchas veces dicen: no, el que tienes el problema eres tú. Busca tu ayuda. No yo no tengo ningún problema, eres tú quien necesita la ayuda. Entonces, creo que ustedes, hay muchas más, ¿no? De esas frases. Yo creo que ustedes ahí se recordaron un poquitico. Entonces, ahorita vamos a ver un poquitico más sobre la negación del usuario. Y nosotros también, las familias, ustedes, en esta diapositiva que podemos ver ahora, vamos a ver cómo funciona la negación. También hay muchas, pero vamos a ver cómo va razonando la negación en la familiar para dar ese sentimiento de alivio en medio de esta situación del día a día de ver a un familiar adicto a las drogas. Y podemos ver acá una de las cosas que decimos de las familias, o empezamos a decir: esta es una de las frases: el problema de mi familiar no es tan grande. Empezamos también a minimizar la situación que está ocurriendo en la vida de nuestro ser querido, pero más bien lo que estamos buscando es un sentimiento de alivio, algo que por lo menos en medio de toda esta situación dolorosa nos ayude a sentirnos como que la cosa no es tan grande como me dicen o que parece. Otra de las frases más comunes de las familias de la negación es: mi familiar es diferente a los demás. Entonces ahí empezamos a utilizar algo que se conoce en la recuperación de las adicciones. Empezamos a ser únicos, como el caso único, el adicto diferente. Y como la personalidad de un individuo es única, no hay otro ser como su ser querido. La realidad del caso es que la adicción es la misma en todos los individuos. La diferencia es el nivel de negación de que tiene ese usuario y el nivel de adicción que tenga ese usuario, junto con el tipo de químico
que esté consumiendo. Y ahí podemos ver algunas diferencias, pero sacando estos 3 factores que acabamos de nombrar del medio, la realidad del caso es que el proceso actúa en la mente de un usuario a drogas, viene a ser exactamente el mismo. La negación se construye igual, como un usuario de marihuana a un usuario de heroína. Y fíjense que algunas veces nos confundimos y entendemos que hay una adicción más fuerte, que porque las consecuencias que sufre un adicto a la heroína parecen ser más trágicas, parecen ser más severas y parecen ser más crónicos que posiblemente el usuario de la marihuana. Y aunque físicamente vemos un deterioro realmente a nivel mental y a nivel emocional del que lo sufre el adicto a la heroína, la negación puede ser a veces hasta mayor en un usuario de marihuana que un usuario de heroína, porque ya las consecuencias del usuario de la heroína finalmente ya son inevitables, y son, en cambio el del usuario de marihuana en muchos casos puede ser, como no ha sufrido la cantidad de eventos que el usuario de heroína, pues ya su negación tiene más argumentos, tiene más justificaciones en su mente, y hace muchas veces que este usuario se le haga más difícil aceptar la problemática. Veamos otra de las frases de un familiar. El alcohol o los cigarrillos no es un problema, la droga es lo que lo está matando. Y aquí, por la falta de conocimiento y de preparación, pues porque nadie nos dijo que nuestro familiar iba a desarrollar esta enfermedad, ninguna familia no está preparada. Esto fue algo que nos asaltó de sorpresa y que vino sobre nosotros. Y nunca nos preparamos, siempre escuchamos de la adicción del vecino, del ser lejano, de las personas que vemos en la calle. Pero muchas veces el no tener estas cosas claras y no saber qué es la adicción y no prepararnos, muchas veces cuando nuestro familiar va a un tratamiento, pensamos que lo único que este individuo tiene que dejar es el consumo de drogas y alcohol. Pero hay otro tipo de sustancias que son legales, como lo es el alcohol, que en muchos casos que también muy enlazadas y conectadas a la adicción de su familiar, y que entender que toda sustancia que altere tu estado de ánimo es considerado una droga, incluyendo el alcohol. Entonces pensar que este tipo de otros de sustancias, el cigarrillo también puede estar entre ese tipo de sustancias, que también en algún momento las personas deben empezar a dejarlos. Entonces vamos a otra de las frases. Es importante entender esta parte sobre el alcohol, ¿no? Porque muchas veces los muchachos dicen, es que mi problema no era el alcohol, el problema no es la droga. Entonces salen de un proceso y muchas veces algunos de los que empezamos a consumir creemos que el alcohol, por ser legal y como no era nuestro problema, nuestra sustancia de impacto, podemos consumir. Pero eso sencillamente se trata de cambiar una sustancia por otra. Y algunas personas, por lo menos en mi caso, en mi propia casa, la primera sustancia que yo empecé era cuando mis padres se acostaban y después de haber tomado y haber fumado, yo me levantaba con mis hermanitos pequeños y cogía las pequeñas colillas y me las fumaba. Esa era la primera sustancia en que yo empecé a probar, y empecé con el cigarrillo. Entonces, el alcohol, yo me acuerdo también en mi casa tomaban el vino cherry en diciembre, entonces a los pequeños les compraban vinito cariñoso y celebraban. Desde ahí ya estaban nosotros en un proceso de adicción y era muy normal, pues porque nuestras familias desconocían totalmente, entonces le dan a uno el famoso cariñoso y se lo servía a uno con los hermanitos, 1 o 2 copitas, pero desde ahí ya estábamos teniendo, esa fue mi primera sustancia pues de impacto en esos sitios de reunión familiar. Obviamente uno después de levantar y tomar los conchitos de las copas que dejaban por ahí, entonces empezábamos generalmente con ese tipo de sustancias que son sociales y legales, pero que a la persona que va a padecer un problema de adicción le va a traer unas complicaciones, y esos son los primeros pasitos. Entonces es importante entender que toda sustancia se tiene que ir del panorama
para que esa persona pueda vivir un proceso de recuperación y no se ponga en riesgo. Y ustedes como familia deben de considerar esto en la red de apoyo, en la manera que ustedes puedan aportar. Por eso son importantes todas estas charlas y todas estas educativas que les damos a las familias para que la recuperación sea más exitosa. Volvamos otra vez a la lámina. Una de las maneras de la frase es que nadie lo entiende. Entonces empezamos a victimizar o a minimizar los problemas como una justificación, el por qué nuestro familiar está consumiendo droga. Y si se resuelven los problemas, entonces se va a la adicción, y eso no es verdad. Entonces empezamos a justificar unas conductas. Es que si la esposa volviera con él dejaría de consumir. Si él consiguiera un trabajo, él dejaría de consumir. Si él volviera a estudiar, él dejaría de consumir. Entonces, estos son esos mecanismos. Y el otro es el que, ahí me salté uno, es el que tiene muchos problemas que los llevan a usar. Entonces son los problemas donde los podamos nosotros a mitigar. Y otra de las frases es que nadie lo entiende. Entonces empezamos a tener ese tipo de sentimiento, empezamos como a victimizarlo, a crear el pobrecito yo, el pobrecito él, es que nadie lo entiende los problemas que él ha tenido. Entonces empezamos a justificarlo, a taparle. Entonces son cosas de las que la familia tiene que empezar a entender, de cómo también esa negación debe aparecer en ellos. Es importante prepararnos por eso bien, sanarnos, para poder ustedes después recibir cuando ese familiar vuelva al seno del hogar, con su esposa, con sus hijos. Bueno, entonces vamos a ver en la siguiente diapositiva de cómo crece la negación. Tiene un proceso, o este proceso, cómo se va desarrollando. En esta diapositiva lo estamos viendo. Esto es un camino, como usted puede ver aquí. Vamos a ver unas etapas desde el comienzo hasta lo que llamamos la etapa de crisis. Casi siempre cuando una persona llega a renacer, a un proceso de rehabilitación, se encuentra en alguna de esas etapas. Por eso es que la manera que vamos a tratar acá al individuo es totalmente individualizado, porque tenemos ahora que ver en qué etapa está la negación de este individuo para poder nosotros utilizar el medio de intervención adecuado que se va a realizar. Por eso todos los procesos, así están ellos juntos, pero no es igual el proceso del uno al otro. Por eso existe el plan de tratamiento y la intervención es totalmente diferente el uno al otro, por edades, por sustancias, por el nivel de consumo o etapa en que estaba. Entonces hay muchos factores para determinar cómo se va a empezar a trabajar en él. Entonces hay que saber saber qué nivel de negación posee ese individuo para poder con eso poder trabajar con las herramientas adecuadas y poder ayudar y llevarlo a eso que él necesita llegar a realizar y aceptar que tenga un problema. La misión de todo tratamiento debe ayudar al individuo a proveerle las destrezas o las herramientas para que él pueda trabajar su problemática. Y si vemos desde la parte en la diapositiva, es la negación adictiva, comienza ese uso primario que causa unos sentimientos eufóricos. Bueno, voy a utilizar como un término político fuerte. Esa etapa se le conoce, se etapa como de inicio, como del enchule, como de iniciación, como de encoñe, por decirlo de alguna manera, es un término. Entonces, como esa etapa como de enamoramiento, como cuando una persona se enamora, entonces con un potencial mucho más alto sentimentalmente pues hablando, es lo que experimenta cualquier joven cuando prueba la droga, de preferencia, de impacto o de predilección. Aquella sustancia que cuando consumieron inmediatamente creó
un estado de euforia que sobrepasó todas las experiencias buenas y en la vida de ese individuo había tenido. Esto le pasó por encima a aquella experiencia por primera vez a Disney, a la primera experiencia de haberse enamorado de una muchacha que le gustaba, o de un muchacho en el caso de las jóvenes. Esto le pasó por encima a la carrera deportiva. Esto superó ese deseo de estudiar X o Y carrera. Todos los sueños se quedan por debajo. Familia, sueños, aspiraciones en la vida, deseos que siempre este individuo tuvo que le causaban algún tipo de alegría o de emoción, quedan sepultados bajo la euforia que causa este evento. Es en esta etapa donde ellos quedan atrapados, quedan hechizados, quedan totalmente conectados con el alcohol, con la droga o la sustancia que les causó esto, que sobrepasó cualquier tipo de experiencia en la vida. Y es aquí donde empieza a establecerse la negación adictiva. Aquí es donde empieza la droga y tumba todos aquellos argumentos que usted le enseñó en la casa, todos esos principios que la escuela le proveyó, todo lo que aprendió sobre que las drogas eran dañinas, que todas las campañas de prevención, todo lo que se trató de hacer de que las drogas mataban, de que las drogas eran peligrosas. Ahora este primer consumo de droga lo que hace es le quita todo el fundamento, toda la barrera, todo eso que lo iba a proteger a ellos para que no llegara un problema de drogas, y ahora cambia totalmente la manera de pensar y automáticamente se activa esa negación. Entonces, la segunda cosa que va a ocurrir en un proceso adictivo, en el desarrollo de la negación, es que se empiezan a pasar por alto el uso abusivo. Entonces me explico, el joven o la persona tomó la decisión de tomar una sustancia, él sabe que está haciendo algo que está mal, pero ahora la negación le está diciendo, ¿sabes qué? Esto no es tan malo como te lo decía. Inmediatamente, esto para ellos, para justificar lo que están haciendo, entonces ellos dicen, bueno, listo, yo voy a consumir, pero voy a consumir esta cantidad, este tipo de droga y este tipo de días, porque no me quiero volver un adicto. Entonces empiezan a crear esa justificación en su mente para tratar de tener cierto control del uso y poder justificar lo que están haciendo, pero inmediatamente empiezan a romperse sus propias reglas. Entonces, por lo menos me voy a fumar nomás los días viernes, entonces empiezo a fumar más cantidad de lo que yo había dicho que iba a fumar, o empiezo solamente que viernes y sábados y ya lo empiezo a hacer el domingo y el miércoles, entonces empiezo a usar más días de los que yo me había propuesto en esa primera propuesta. Y luego ya empiezo a usar sustancias más fuertes, y cuando ya esto empieza a suceder, el individuo o la negación del individuo empieza a evitarles que ellos puedan reconocer que han roto las reglas iniciales en su proceso adictivo, y comienzan entonces a enlazarse en su adicción, creyéndose que están todavía en esas primeras reglas o en esa primera etapa que habían establecido al inicio de su adicción, y la negación comienza pues a quitarles todo esto de la mente. Luego de esto, se establecen unos patrones de defensa que son establecidos. Podemos verlo ahí en la diapositiva, porque yo ahora tengo que justificarme el porqué de lo que yo estoy haciendo. Y ahí empieza la mente a establecer unos patrones de defensa. Tranquilo, esto no te va a controlar, esto es una etapa solamente, tú vas a poder salir de esto. Esto es un tiempito, o esto fue lo que te pasó porque estás en vacaciones, pero tú vas a volver a coger ese ritmo hacia adelante. Y ahí se empieza a establecer esos patrones de defensa para que el usuario se sienta tranquilo con lo que está haciendo, con lo que está sucediendo, o con esta adicción que se está estableciendo y se está desarrollando en su vida. Lo próximo que empieza a surgir son las mentiras. Son utilizadas para proteger el uso.
Entonces él se empieza a volver un mentiroso profesional porque él tiene que empezar a utilizar las mentiras para proteger su uso. Ya su uso está más visible, o por lo menos no tanto su uso, sino las consecuencias. Está viendo una serie de eventos extraños y la familia empieza a preguntarse qué le está pasando a mi hijo, a mi esposo. Empiezan a haber confrontaciones en la casa, preguntas, ¿qué hiciste con el dinero que te di? Entonces ellos empiezan a utilizar mentiras, no, con el dinero tuve que hacer esto, o empiezan a tener dinero para salir al cine, para llevar a la muchacha a salir. Empiezan a utilizar un poco de mentiras para que la familia pueda entonces de alguna manera facilitarles dinero, el auto, la finca, justificar por qué llegaste al otro día, y empiezan a utilizar una serie de mentiras que cuando el familiar las escucha se oyen convincentes y a la vez entra en paz. Ah, no, pues bueno, llegó tarde porque estaba con una muchacha, entonces se activa la negación del familiar. Sí, no llegó en el carro porque prefirió guardarlo. Tal vez estaba tomando alcohol y no quiso conducir. Entonces, ahora tienen ellos que proteger el uso y la adicción que ella ha tomado en este punto, control, o bastante control de su comportamiento. Luego de esto, hay un reajuste en el sistema de valores. Podemos verla en la diapositiva. Es increíble cómo la adicción se encarga ahora de reajustar ese sistema de valores, porque ellos tienen que empezar a entrar en muchos casos en una vida delictiva. Empiezan a tener que hacer actos criminales como vender drogas, robar, cambian sus amistades, entonces ya el concepto de quién son, y tienen que utilizar el engaño. Entonces todo ese sistema de valores se tiene que reajustar, y lo que antes era algo que ellos jamás hubieran hecho o hubieran permitido, ahora se sienten en su día a día. Es normal andar con fleteros, robar en la familia. Ya una fiesta familiar no significa una fiesta familiar, sino es una oportunidad, se convierte en la oportunidad de conseguir un recurso, una cartera, se pierda algo. Son muchos mecanismos. En estas fiestas familiares que eran tan importantes, en muchos de los casos, en mi caso, entonces vamos a ver a mi primo, vamos a mi tío, ya cuando el consumo había estado muy activo, se me convertía en una oportunidad, ya no como antes, que eran esos momentos alegres de reunión familiar, sino que ya cuando estábamos en la adicción, ese momento se volvía, ese sentido de unión familiar ya no es el mismo, sino que ya se veía como un lugar donde va a haber carteras, donde va a haber dinero adentro, donde debo estar pendiente de la oportunidad, y yo puedo buscar, y ya mi tiempo o la expectativa de esa reunión familiar cambió totalmente del sentido. Entonces a eso me refiero con el reajuste de los valores que se hace en este camino de la negación. Entonces es triste, ¿no?, como esa parte hacen el adicto. Lo próximo que ocurre es que las consecuencias negativas se comienzan a atribuir a cosas o a personas. Ya el individuo está sufriendo unas consecuencias negativas, y de la manera que el individuo comienza a lidiar con esto, o la negación comienza a ayudar a lidiar con esto, es atribuyéndole esas consecuencias a personas o a situaciones y no a ellos mismos. Es ahí la policía es la que la tiene conmigo, no, es la maestra la que la tiene conmigo, es mi papá el que la tiene conmigo, mami es la que la tiene conmigo, mi esposa es que me la tiene montada. Si no me molestaran tanto, entonces yo no tendría que hacer esto. Si no me pusieran tanta presión, entonces yo no tendría que utilizar la droga. Si yo no tuviera que hacer lo uno o lo otro, inmediatamente se comienza a culpar a otras personas de las consecuencias negativas que empezamos a sufrir el consumo
el de las sustancias de las drogas y el alcohol. Lo próximo que sucede es que hay una pérdida de sentimientos reales. Hay una gran distorsión de la realidad, de la verdad. Ya ese individuo está incapacitado de reconocer la verdad de lo que le está ocurriendo y se comienza a distorsionar la verdad, que es lo que le da paso al siguiente, a este próximo evento, que es una distorsión, una confusión y pérdida de control. Ya está mentalmente atrapado por la negación y por la adicción. Y al estar totalmente atrapado, el individuo se confunde, pierde el control, ya no mide las consecuencias de sus actos, ya no hay límites. Ya el individuo se toma un riesgo y hace una toma de decisiones, no importándole las cosas que puedan ocurrir, y es ahí donde viene lo último, que viene es una crisis. Que en las crisis suceden dos cosas: o esta persona decide seguir utilizando las drogas hasta morir, o toma una decisión de recuperarse, de ser honesto y de buscar en la realidad de la vida aquello que en algún momento podría darle sentido a su vida. Entonces uno dirá, sería supremamente tremendo que todas las personas llegaran a tener conciencia en un momento de crisis y tomara la decisión, pero lamentablemente no sucede así. O que en la primera situación, en la primera internación, las personas tomaran la verdadera responsabilidad de su enfermedad y una conciencia de enfermedad y salían y hicieran un proceso, pero lamentablemente no es así. Hay algunos que tienen que venir 1, 2, 3, 4 veces. Entonces, o algunos sencillamente no se les va a dar por múltiples motivos. Ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotros acá como institución, que la persona llegue a ese nivel de conciencia de enfermedad y que no tenga que llegar a vivir ese nivel de dolor y de sufrimiento, lo mismo que su familia. Entonces, tratamos de utilizar todos estos medios de intervención que tenemos dentro del tratamiento para ayudar a este individuo a llegar a esa realización, que muchas veces otros han llegado por medio de la cárcel, de la enfermedad crónica, por una pérdida de un familiar, por condición de calle. Entonces, ahí es donde funcionan los espejos que tiene la comunidad para que la persona, en base a la experiencia de otros, no tenga que llegar a esos límites para que pueda coger esa conciencia de enfermedad. Seguramente se le va a hacer más sencillo que no llegue pues a esos niveles, y pues no siempre sucede así, de que el adicto que llegue pues a reconocer esa problemática. Entonces ya tenemos primero que nada volver a realzar al individuo para que pueda creer en que se pueda recuperar, porque la droga muchas veces te quita esa esperanza. No importa el tratamiento, el mejor tratamiento del mundo, pero si yo no creo que yo lo pueda hacer, no lo va a lograr. Por eso tenemos que ver en dónde está la mente de esa persona, de ese individuo, y poderlo ayudar a tomar esa decisión. Y así es como crece la negación. Por último, tenemos la pared de la negación. Y rápidamente vamos a mirarlo acá para que podamos hacer muchos de ustedes. Esta pared de la negación, lo vemos ahí en la diapositiva, es una muralla que se compone de 12 bloques, que son las 12 formas en que la negación puede manifestarse en la vida de una persona que es usuaria a las drogas. Y podemos comenzar del lado de, mirando la pantalla aquí en la diapositiva. Entonces vamos a racionalizar, es la forma como ellos defienden su uso y lo racionalizan buscando argumentos que construyan el por qué yo estoy utilizando sustancia. Yo estoy utilizando sustancia porque esto es algo que yo tengo que hacer,
para poder poder comunicarme mejor, para ser más extrovertido, para poder estar en la onda, en la moda, o poder ser parte de este grupo, poder encajar, o poder ser para que me crea más seguridad. Entonces la racionalización comienza a ser utilizada en la mente de este individuo para ello justificar, una justificación del por qué yo tengo que usar la sustancia, o el por qué yo tengo o estoy usando la sustancia. El segundo bloque habla de bromear. Muchas veces bromear es una de las formas en que el individuo justifica o defiende su uso. La negación de este individuo se manifiesta por el bromear. Y esto muchas veces, para que usted entienda esto, que la negación en la persona se manifiesta dependiendo del temperamento del individuo posea. Puede ser que uno de los exámenes psicológicos que hacemos acá en Renaceres, vamos a ver qué temperamento tiene esta persona, porque se ha descubierto que dependiendo del temperamento del individuo va a ser la forma de su negación. Va a venir entrelazada de qué manera el individuo puede utilizar su negación, y por eso puede ser que muchas de las veces, muchas de las personas que poseen esta forma de negaciar, que posee el bromear o hacer chistes o coger las cosas a relajo, muchas veces cuando se les intenta confrontar es poner un tono fogoso. Por ejemplo, bueno, tú me estás hablando, ponte bien, hombre, si yo ya, eso pasó, eso ya lo dejé atrás. Es una forma de evitar reconocer algo que le duele. Entonces, en ese mecanismo de defensa utiliza el bromear, que emocionalmente le duele. Entonces trata de bloquearlo automáticamente. Otra de las maneras que vemos aquí en el mundo es proyectarse. Es tan sencillo como padre o familiar, usted estar parado en la luz y decirle: estás mal, estás fallando, estás mal, no te ves bien. Entonces proyectarse es tan sencillo como decir: oye papi, ¿tú de qué me estás hablando? Yo no estoy tan mal, yo estoy bien. Aquel está mal, el fulano, el amigo, el vecino, Perencejo está mal, yo no estoy mal. Y empiezan a buscar la manera de justificarse confrontativamente utilizando las proyectaciones. Por lo menos están mal ese manes que están en ese parque fumando, o están mal los que están debajo del puente. Esa es la proyectarse. Otra de las maneras de las que habla la negación es el silencio. Muchas veces estas personas utilizan el silencio cuando son confrontados o cuando vienen a terapia. No se vuelven las terapias, no se vuelven las dinámicas, porque la negación de ellos es: yo me voy a quedar callado. Mientras menos yo hable, entre menos yo diga, menos van a conocer de mi problema y menos va a tener que hablar de mis adicción. Y todo esto lo hacen a ellos para ellos demostrar al familiar o al profesional, o frustrar al profesional, de que ellos no tienen ningún problema. Puede ser el psiquiatra, el psicólogo, el amigo, quien lo esté tratando de intervenir. Es ellos, el silencio, sencillamente protegerse y frustrar al individuo que no tiene frente, y hacer que cese en la confrontación o en la ayuda que está dando. Otra de las maneras es el estar de acuerdo. Este tipo de personas, en la comunidad vemos muchos de estos perfiles. Entonces está el residente que está de acuerdo: es verdad, mi líder sí tiene toda la razón, sí, pero realmente el mensaje que nos están diciendo no me interesa, no me importa lo que me estás diciendo. Sí, qué chévere, te voy a hacer entender, te voy a hacer creer que te estoy aceptando lo que me estás diciendo, pero no voy a hacer nada. Te voy a mover la cabeza como si estuviera de acuerdo, pero yo no voy a cambiar de la manera, porque voy a hacerte creer de que estoy entendiendo lo que tú me estás explicando y que lo estoy comprendiendo. Entonces eso se llama estar de acuerdo. Otra de las maneras es generalizar. La generación se utiliza simplemente estamos hablando de generalizar. Entonces, empezamos a generalizar, por ejemplo: mira, mi tío empezó a consumir y
y míralo como está ahora. Hoy en estos días escuché una, no, es que el presidente Obama fumaba marihuana. Vamos a generalizar. Otra de las maneras, pues, que utilizan, otra de que podemos ver en este bloque es culpar a otros. Entonces, cuando la persona empieza a echarle la culpa a otra persona, pero todo lo que está buscando este individuo es poder evitar la confrontación o evitar aceptar una verdad que le va a causar dolor. Entonces ahí empieza a culpar a otros. Es que papi fue fuerte conmigo, es que mami nunca estuvo ahí, se fue de casa, es que esto, es que lo otro. Todo esto se llama culpar a otros. Y lamentablemente estos eventos que ellos entendieron que fueron difíciles o traumáticos, alguien les falló pues en el proceso, son los que utilizan o se abrazan sencillamente para no reconocer que tienen un problema y que tienen que asumir una rehabilitación. Otra de las maneras es la intelectualizar. Por ejemplo, la marihuana eso es natural. La marihuana me ayuda a pensar mejor. La marihuana es legal. Cuando consumo esto, es que puedo trabajar, es que puedo funcionar mejor. Otra puede ser 2 onzas de alcohol al día, eso es bueno, lo recomiendan los médicos. Pero tú no te tomas 2 onzas, tú te tomas 2 litros diarios. Entonces, eso no justifique las 2 onzas de alcohol con el consumo de alcohol que estás teniendo descontrolado, de alcohol desde por las mañanas por la tarde, y lo mismo de droga. Entonces se empieza a intelectualizar y a generar un itinerario de uso, hacer como una especie de esquema de qué droga voy a consumir, en qué día voy a consumir, pero pues siempre terminaban engañándose en su itinerario. Y obviamente como tienen esa negación, entonces se desfasan de tiempo, de dinero. Entonces esa es la etapa de negación. Entonces al hacer este esquema, ellos justifican en su mente de que lo tienen totalmente controlado. Entonces otra de las situaciones que vemos en esta pared es el amenazar. Apenas el individuo se ve confrontado, entonces el individuo es cuando empieza a decir, mira, si tú me mandas para el tratamiento, no me vuelven a ver. O si ustedes me internan, yo me mato. Y si me internan, allá no voy a hacer nada, allá voy a hacer todas las cosas mal. O si me internas, no te va a servir de nada, porque apenas yo salga voy a consumir. Entonces empiezan ellos a frenar o a contener, a frustrar ese deseo de la familia, de un amigo, de la esposa, de frenar ese intento de una recuperación, de que usted lo interne, de que le acepte una ayuda. Entonces es cuando empieza la contienda en el hogar. Pero todo eso cuando empieza la contienda en el hogar y empieza a amenazar, y si tú haces esto, yo haré lo otro, sencillamente es para evitar y tener mecanismo de defensa, de evitar pues tener que enfrentar su realidad. Entonces, otro es el esconderse. Entonces es cuando empezamos a evitar reuniones familiares, evitar a personas que conocen de las drogas. Entonces empezamos a evitar ir a citas, ir a reuniones, ir a consultas, para que alguien profesional les hable, o alguien de la iglesia les hable pues de la necesidad de buscar. Ellos empiezan a evitar todo ese tipo de reuniones o de confrontativas con las familias. Y de alguna manera también las familias empiezan a entrar en esta dinámica. Entonces ellos ya se ven tan mal que presentarse delante de las familias, de los familiares ya se ven tan mal, tan deteriorados. Entonces empiezan a buscar que están enfermos, que están muy delgados, porque saben que la familia le va a decir, mira, ¿por qué estás tan flaco? ¿Por qué estás tan ojeroso? ¿Por qué estás tan verde? Entonces otro es la minimizar. Empiezan a minimizar, la minimización. Entonces es cuando el usuario
y se activa su mecanismo de defensa, empieza a minimizar. No, yo no estaba haciendo eso, yo estaba haciendo eso, o yo no hice esa cantidad, eso no es nada, yo antes lo hacía de tantas cantidades, yo ahorita sencillamente hice esto, yo solo estoy fumando marihuanita, no estoy consumiendo tusi, bazuco, cocaína, marihuana, empiezo a minimizar y ya no estoy haciéndolo como antes. Entonces, estos argumentos empiezan a tener efecto porque la familia también está buscando de que le minimice esa ansiedad de lo que le está pasando algo. Entonces ellos empiezan a aceptarlo y la familia ceden y aceptan en el momento de la minimización para sencillamente ellos no tener que sentimental y emocionalmente tener que aceptar que ese ser querido está pasando por este problema. Y la última es intercambiar posiciones. Esto ocurre de una manera bien interesante porque muchas veces las familias, tratando de confrontarlo o de ayudarlo a realizar que tienen un problema, ellos cambian los papeles. Entonces cambian las posiciones, como el cambio de roles. Entonces el adicto empieza a convertirse como el terapista y empiezan como a poner a la persona que está tratando de ayudar en la posición de confrontados. Y muchas veces, en este caso, ellos utilizan situaciones que vienen del pasado, que ellos saben que su familiar ha tenido problemas con eso. Entonces, por lo menos, es como, por lo menos si el padre le está confrontando a su hijo, entonces él le dice, pero tú de qué me estás hablando si tú también tomas todo el fin de semana, o tú de qué me estás hablando si vos hace 2 años te le perdiste a mi mamá y vos tenías otra, vos de qué estás hablando si cuando yo era pequeño vos le pegabas a mi mamá, de qué me estás diciendo si vos también consumiste, si es que vos te emborrachaste todo el fin de semana. Entonces, empiezan ellos a sacar, como decimos, los trapitos sucios de aquellos secretos, y es donde el familiar trata de minimizar porque también tiene como ese talón de Aquiles, y muchas veces entonces postergamos la discusión porque se va a ventilar algo de que de alguna manera ellos se han dado cuenta de situaciones pasadas y cambian los roles. Entonces, intercambiar posiciones, o ellos interpretaron o malinterpretaron la situación, pero ahí donde ustedes, padres, tienen que anteponer, porque ninguna situación que usted tenga o que haya vivido de su pasado tiene por qué él justificar su consumo para que usted se deje manipular de esa manera. Y usted tiene que aprender a decirle, no te lo permito. O sea, no que se va a cambiar las posiciones para que usted como familia asuma la posición no indicada. Entonces, esta parte es muy importante, ¿no? Porque es de las más usadas, ¿no? Es como una especie de chantaje emocional que se aplique. Las familias son nuevos. Antes de que lleguen acá a Renaceres, han vivido este chantaje por mucho tiempo. Entonces, y todavía estando en el proceso se sigue viviendo. La familia empieza a negociar ese temor que tiene. Por eso es tan importante que ustedes sigan trabajando, sigan asistiendo a consulta, porque recordar en el siguiente tema que vamos a hablar de la codependencia y la coadicción, cómo toda la familia se ha enfermado a través de la problemática que tiene su ser querido. Efectos de la adicción en la familia, la codependencia y la coadicción. Hemos estado hablando de los síntomas en el cerebro, cómo se afecta. En base a esto, hemos estado trabajando con todos ustedes de familias a la par y lograr establecer cuáles son esos daños que muchas veces causan la manifestación del comportamiento y la manifestación de diferentes síntomas que muchas veces las familias nos encontramos un poco sorprendidas, si se puede decir de esa manera, se ven bien físicamente, pero muchas veces en su conducta y en el ciclo que pasan en el tratamiento no entendemos claramente qué es lo que está pasando. Los efectos de la adicción en el cerebro ha establecido, para que ustedes pues tengan una idea, ahora los efectos de la adicción en la familia.
Cuando hablamos de codependencia, sé que todos hemos hablado y hemos escuchado de este término. La codependencia es un término que se ha sobreutilizado y a veces hasta minimizado. A veces nosotros tenemos tantos padres que llegan a nuestro tratamiento y nos dicen, sí, yo soy un codependiente, y nos lo dicen hasta con orgullo, pero sí, en cierta manera no hay por qué alguna vergüenza o sentirse de pronto ofendidos cuando se les llama como de codependientes. Probablemente sí concientizarnos hacia la responsabilidad que implica que nosotros como familia hemos desarrollado una codependencia a nuestro familiar. Esto nos va a ayudar a entender muchas veces nuestras reacciones dentro del proceso, nuestro envolvimiento dentro del proceso y cómo tratar con este tema que se llama la codependencia en el día de hoy. Son básicos lo que estamos viendo ahorita en esta diapositiva, dos temas que vamos a tratar, porque nos tenemos que mantener en necesitamos este tiempo para realmente para que podamos entender y digerir qué es la codependencia y cómo influye en el proceso de recuperación de nuestro familiar. Así que vamos a entrar de una en tema. Entonces están las etapas de la codependencia y la pregunta que vamos a resolver al terminar la terapia es: ¿soy codependiente? Entonces podemos ver ahorita en esta diapositiva es el camino hacia la codependencia. Primero quería establecer, no hay nadie que desarrolle codependencia que no ame. Así que cuando nosotros hablamos de codependencia, o inclusive en las intervenciones le hablamos a usted como papá, mamá, esposa, tío, tía, usted ha desarrollado una codependencia o usted es su codependiente, no se sienta ofendido. Realmente la codependencia se desarrolla dentro de una persona que ama. Si no, pues seríamos codependiente, el químico dependiente que está ahorita en proceso. Cuando ustedes van a la terapia o a la seca, pues realmente tiene que haber una conexión fuerte, un amor, un cuidado hacia ese ser. Para que se dé la codependencia tiene que haber ese sentimiento de amor. Entonces vamos a observar cómo es el camino y como de igual forma como existen unas etapas de la dependencia química, es de igual forma que se encuentran las etapas en el desarrollo de la codependencia. Por ejemplo, una persona que empieza a experimentar con las drogas, primero en una etapa de usuario. Claro, para cada persona es diferente. Hay personas que a lo mejor se toman más tiempo, otros en desarrollar una dependencia. Hay otras que te toman menos tiempo. No todos los cuerpos, los organismos asimilan de la misma manera, pero todos pasan por estas etapas del usuario, que es una etapa de experimentación. El amigo le ofrece alguna sustancia, él la utiliza, no hay todavía una sintomatología envuelta a nivel psicológico, ni a nivel físico, ni mental. Este usuario va progresando en su etapa y llega a una etapa de abuso, donde probablemente fueron con la idea de utilizar una cierta cantidad, pero se encuentran muchas veces que siguieron utilizando hasta violar con la hora de llegada, con la hora de llegar a la casa, en la cantidad de sustancias, se quedaron en casa de un amigo, de un familiar, se empiezan a encontrar, cuando empiezan a abusar, hasta llegar a la etapa de dependiente, que es ahí ya cuando se envuelve muchas de las etapas, para no decir todo, de la mayoría de los jóvenes que tenemos nosotros acá en Renacer SIPS, porque ya se encuentran dependientes a un químico, se encuentran para poder funcionar, para poder sentirse bien, para poder sentirse normal, poder relacionarse. Entonces, eso muchas veces habla de la etapa dependiente. Eso es como para tener una idea de la etapa que en el codependiente también existe unas etapas, que son las que vamos a tratar en el día de hoy. Primero, el codependiente es una etapa de facilitador. Y vamos a ver qué es lo que significa facilitador en unos momentos. Luego de facilitador, él va a entrar a una etapa de coadicto. Y ya cuando ese coadicto progresa en su etapa y llega a ser codependiente, así que vamos a ver qué significa eso.
¿Cuál es el comportamiento del facilitador? ¿Qué es la primera etapa? Aquí la diapositiva. Facilitar es una serie de comportamientos que hacen posible el aumento del uso de droga sin presentar gran esfuerzo o obstáculo al usarlo. En otras palabras, es una serie de comportamientos que aún como nosotros como familia ejercemos, que aún aumenta el uso de droga en nuestro familiar y nosotros no estamos conscientes de ello, pero hay una razón por la que está pasando esto. Esta etapa normalmente envuelve el cubrir ese gran secreto familiar. Ya durante esta etapa, a lo que usted está ajeno, pues no va a desarrollar una asociación o una codependencia o una etapa de facilitador. Pero ya en esta etapa es cuando usted se está dando cuenta que algo no está bien. Es bien probable que esta etapa de facilitador no fue que empezó en la etapa del usuario, sino que normalmente puede empezar ya durante la etapa del abuso de la persona que usted ama, porque ya es donde usted se está dando cuenta que está llegando tarde, que está cambiando de amistades, que ya sus comportamientos están cambiando, que a lo mejor que fulana, el colmadito, o que está comentando que tu niño, que tu familiar, que se está asociando con personas que utilizan drogas o personas pues que no, y ya dentro de usted empieza a dar una alerta que hay algo que no está bien, que hay algo que está pasando con mi ser querido. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo primero que nosotros tratamos es de proteger. Imagínate, por más que están hablando de tu ser querido, están hablando probablemente de la inversión que usted ha hecho a nivel de desarrollar ese ser humano, de criar, de esa crianza que usted le ha dado, de esa educación. Y en cierta manera, la primera reacción es ocultar ese gran secreto familiar. Y es ahí donde empezamos a ejercer una conducta en esta etapa, donde empezamos a facilitar, a aumentar el uso de drogas. ¿Y cómo pasa esto? Número uno, empezamos a tratar de remover las consecuencias o de acciones o decisiones autodestructivas que por el aumento de una negación reforzada. Por ejemplo, intentamos de ocultar la incapacidad del adicto funcional o profesionalmente. Por lo menos usted ya se está dando cuenta, está consciente que está pasando algo, pero lo toma como algo que va a ser pasajero, que va a ser como una etapa que está viviendo. Entonces se trata de crearle como algunas excusas. Entonces empieza, un ejemplo, si llega a una reunión familiar sobre los efectos de la droga, usted va a tratar de ocultarlo. Si llega con los ojos rojos, entonces vas a tratar de justificarlo o que se tiene que ir a buscar algo a casa, es mejor que no estés aquí, hijo, quédate más bien en el carro, no te bajes, o más bien no vayas, o si vas, lo empiezas a excusar. Entonces, o si ya está trabajando, conocemos el jefe, entonces esa persona que le facilitó pues un trabajo o algún familiar que está envuelta en suplir sus finanzas. Entonces empezamos de alguna manera, no me lo botes del trabajo, déjamelo ahí, mira yo te colaboro, estamos bregando, yo te colaboro con la mitad del sueldo, o empezamos en el ausentismo laboral a taparle de que está enfermo para evitar que lo boten del trabajo, en el ausentismo laboral. Entonces empezamos como a ocultar esa incapacidad. El segundo punto es asumir responsabilidades financieras que deberían ser del adicto en cuanto a la familia. ¿Cuántos de aquí no hemos incurrido en pagarle las deudas, pagarle la casa, pagarle el carro, pagar de diferentes responsabilidades financieras por tal de que él siguiera cumpliendo con su rol de padre, con su rol de esposo, con su rol universitario, o para que viviera muchas veces ahí en la casa? Muchas familias se han encontrado en esa casa, otros han pagado la habitación o un apartamento en otro lugar para tratar de ocultar este gran secreto y sostenerlo ahí, asumiendo las responsabilidades que debe tener, para que la gente no lo vea, no hablen de él, esto no lo diga. Empezamos a desarrollar entonces en una etapa de facilitador. El tercero, darle dinero cuando reclamar
que tiene deudas en la calle. Esta es una muy común que se presenta y entramos en un patrón bien común dentro de la adicción, que es cuando reclama que tienen deudas en la calle o que de pronto o la familia se encuentra pagando estas deudas que muchas veces no son deudas, son sencillamente supliendo su uso porque le están pagando las deudas que tienen en drogas para que le vuelvan a vender más drogas. Entonces la familia se empieza a sentir intimidadas, trata de borrar estas consecuencias y empezamos a incurrir en este desarrollo, en esta codependencia. Otra de las cosas es buscar la sustancia abusada para desecharla. Es cuando nos ponemos como si fuéramos unos sabuesos, buscamos en el cuarto, buscamos en las caletas, los bolsillos, las gotas, ya empezamos a confrontarlo, sino que vamos nosotros pensando que al desechar y al encontrar la sustancia, entonces la eliminamos. Entonces, en vez de confrontar la sustancia, sencillamente, en vez de decir, mira, aquí no puedes usar drogas, aquí no me vas a consumir y vamos a buscar la ayuda, sino que nos empezamos a acomodar a la idea y tristemente empezamos a buscar la sustancia como para destruirla, pero no confrontamos el problema como tal. Entonces, hace mucha parte de la coadicción, siendo que pensando que entonces esto le vamos a dificultar el consumo. Otro punto es extraer promesas de cuánto va a usar en cierta ocasión. Entonces empezamos como a ceder, es otro de los comportamientos de facilitador. Entonces empezamos a negociar con el adicto, algo que para nosotros era inaceptable. Empezamos nosotros, prométeme que si vas a llegar a cierta hora, o si vas a consumir, solo consume marihuana pero no consume cocaína, o si vas a consumir solamente hágaslo los viernes, o si vas a consumir, consúmelo en la casa. Entonces empezamos a ceder terreno, que es cuando ahí el facilitador nos estamos haciendo parte de algo que no queremos ser parte, pero es por esta idea del facilitador, que es de ocultar la incapacidad de su ser querido, de su problema de drogadicción. Ahora, ¿qué causan los comportamientos del facilitador? No causan que el adicto se dé cuenta en cuánto peligro está incurriendo y cuánto daño se está causando él y su familia. Entonces, el lóbulo frontal, que es el lóbulo de acá, el razonamiento, toma de decisiones, control de impulsos, manejo de conducta, todo eso está intoxicado por las drogas. Ya de por sí, la persona que es adicta a alguna sustancia, ya de por sí, por los efectos de las drogas en el cerebro, tienen una incapacidad, presentan de por sí ya una incapacidad de poder asociar sus acciones con las consecuencias. ¿Qué pasa? Estos comportamientos del facilitador, sea que el jefe lo deje en el trabajo, sea de cubrirle sus gastos financieros, sea de los demás comportamientos que hablábamos anteriormente, lo que causan es que agravan este problema o este déficit. Ya no están conectando sus acciones con la consecuencia, sencillamente ellos, de que su uso lo está llevando al divorcio, de que su uso lo está llevando al despido del trabajo, porque usted lo que está haciendo todo lo posible para que esa muchacha entienda que esté ahí, que los hijos y no se vayan, yo te pago las deudas y yo asumo las responsabilidades que él tiene hasta que él se recupere. Entonces, de alguna manera u otra, empezamos a ser parte de la desconexión que tiene el adicto frente a sus acciones y las consecuencias. Ahora sí causa que el adicto proyecte su responsabilidad al facilitador, refuerce su negación de que existe un problema y que piense que todo está bajo control. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces, esto me está pasando porque tú no me estás pagando la cuota del carro, es que tú no me das tanto dinero, es que mi tío no me dio el trabajo que yo necesitaba. Entonces empieza a pensar que todo está bajo su control y que en verdad el que está teniendo el control es el facilitador. Entonces, la etapa de facilitador nos lleva a la etapa de coadicto, que es la segunda etapa. La etapa del coadicto ha sido usada para describir cómo la persona que está en proximidad con el adicto es afectada. Y es increíble cómo adicto muestra síntomas parecidos a de la persona que está sufriendo de la dependencia química.
Entonces, miremos aquí cómo sucede esto. Síntomas del coadicto. La negación es una de las conductas más comunes y más fuertes en la persona que está usando y abusando de droga. E inclusive, por eso tenemos una sección que la acabamos de ver sobre la negación y la importancia de poder comprender esta problemática, que no solamente es uno de los estados mentales más fuertes en el adicto, que se necesita para desarrollar en su drogadicción, en su problemática. En cierta manera, una persona que está desarrollando una adicción necesita la negación. La negación es un estado mental que ellos necesitan negarse ante la crisis, negarse ante el problema, negarse ante todo lo que está pasando en sus vidas, todo lo que están perdiendo, todo lo que están siendo afectadas por su uso. Así que la negación es una parte esencial para que la drogadicción se desarrolle. El coadicto, de igual manera, comienza a presentarse estos patrones. Y miremos cómo el número 1 justifica el uso del químico dependiente. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Empezamos a buscar razones, excusas tan severas que nos empezamos a culpar por el problema de adicción que ellos tienen. Esto fue por el divorcio, esto fue como su papá lo trató, esto fue porque sus hermanos, es que sus hermanos se han hecho profesionales y él no, esto es por su problema de aprendizaje, esto es porque como lo trató la maestra cuando estaba pequeño. Entonces empezamos a buscar un poco de justificaciones y el uso, y de alguna manera nos empezamos a hacer la idea nosotros también, de igual manera que ellos. Y no es que yo les esté hablando, pues porque yo sí creo pues en el proceso psicológico, en el proceso terapéutico, y sé que hay cosas muy difíciles de aceptar, que tienen dificultad con la resiliencia. Para algunos un divorcio fue un canal de motivación para mejorar en su vida, pero para otros no, o diferentes situaciones. Pero ninguna de estas cosas nos puede dar razones o es algo justificable para que nosotros justifiquemos el uso de una persona que se está autodestruyendo. Cuando nosotros también entramos en ese estado mental, que es un estado pero bien peligroso para el adicto. Pero entonces, porque ya usted empieza a justificarlo, usted empieza a proyectar la responsabilidad del uso de él. Y estos son síntomas parecidos al que ellos ya han empezado a adoptar. Usted empieza a adoptarlos con ello. Razonar. Vemos ahí a razonar que el uso de las drogas es causado por los problemas matrimoniales, problemas financieros o presiones en el trabajo. Yo les voy a decir por qué esto es tan común. Como por ejemplo, muchas de las veces, y pues con el respeto de todos los que nos están viendo, es que esa demonia de mujer que tiene, es que eso es una bandida y por eso ella le quiere quitar los hijos, es que ella ya tiene otro y él no la acepta y él le habla mal. Y sí, puede hacer que haya mujeres que no sean buenas y todo eso, pero eso no es manera, esa no es la forma de empezar a visualizar o a razonar el uso de la sociedad, indiferentemente como sea la expareja, o sea el marido o la mujer, en cualquiera de los casos. No podemos empezar a razonar como empieza a razonar el adicto, o empezar a los problemas financieros, empezar opresiones en el trabajo, porque, por ejemplo, es que ese jefe es muy fuerte, es que él tiene que trabajar mucho, la injusticia que le hicieron. Tengan mucho cuidado, porque inclusive vamos a ver que estos patrones y estos estados mentales y emocionales se quedan en nosotros, y vamos a ver cómo muchas veces eso se traduce en un proceso de rehabilitación. Otra de las cosas que el coadicto se encuentra, minimiza el uso del químico dependiente. Entonces empezamos a ver nuestros seres queridos como bien diferentes al hijo de fulana, o al hijo de Perencejo, o el de la prima, bueno, o con el familiar del hijo. Entonces empezamos nosotros también, el hijo de mi hija, empezamos a minimizar el uso del químico dependiente.
empezamos a conformarnos con la idea de que solamente es marihuana o de que solamente es heroína, pero no la utiliza intravenosa, apenas la está inhalando, no se le inyecta. O mira que solamente es alcohol y lo hace los fines de semana, o solo usan pastillas, pero mira que él no ha usado esas drogas más fuertes. Entonces, es algo, créame, como hacemos con los muchachos, y miramos, la droga no tiene respeto, la droga no entiende de razones, la droga no entiende de horarios, la droga no entiende que es que como es cocaína hace menos daño en el cerebro, no. La droga es una toxina, llámese como se llame, altera la función neurológica, y con el uso y el abuso de esa sustancia, cualquiera que sea, el cerebro se empieza a deteriorar y se empiezan a ver unos daños que a veces la mayoría de las veces son irreparables y no se tratan a tiempo, y no todos los organismos reaccionan de la misma manera con la misma sustancia en el mismo tiempo. Entonces, vemos aquí cómo ustedes, familia, nosotros como familia, empezamos a minimizar como el uso de nuestros seres queridos no es como los demás. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan de los patrones del pensamiento adictivo, que se sienten exclusivos. Cuando hemos hablado que en los patrones adictivos, y aún el adictivo se siente como el adicto diferente. Yo no te he robado, yo nunca he hecho las cosas que esta otra gente hacen, y se ven mucho en el centro. Y las familias empiezan, no, pero es que allá hay unos adictos mayores que mi familiar. Y ustedes como jóvenes empiezan también a juzgar como si la adicción entendiera ese tipo de cosas. Otra de las cosas muy comunes que le pasan al coadicto, que se niega a caracterizar al químico dependiente como adicto o alcohólico. Muchos coadictos de los que hemos tenido acá en Renaceres y POS en consulta, entonces dicen, no, es que él no es adicto, él no es alcohólico, porque muchas veces tienen unas ideas erróneas de lo que es una adicción. Y así como hay unos patrones de negación, de justificación, de razonar, de minimizar, también entramos nosotros a negarnos a la idea que nuestro hijo, nuestro familiar, nuestra hija, nuestro esposo, de que nuestro familiar es un adicto. Y eso muchas veces son indicios y síntomas de la persona que es coadicta. Ahora, ¿cómo es que el coadicto es afectado? Ya cuando empiezan a desarrollar esta etapa, que pasan de la etapa de facilitador a la etapa de coadicto, ¿cómo es que el coadicto es afectado? Una de las cosas más tristes que se puede decir, y aún como nosotros como profesionales que hemos visto con el coadicto, es que desarrollan una alta tolerancia a conductas inaceptables e irrazonables de parte de su ser querido. Muchas veces lo que para ellos antes era inconcebible o era algo que no aceptarían bajo ninguna manera, que confrontan y que aún les disgustaba de otras personas, empiezan a aceptarlo, empiezan a abrazarlo como que es parte de mi vida, como una de las cosas que pues yo creo que es el momento de compartir con ustedes esta historia. Muchos de los jóvenes, cuando comentan ellos en terapia, que cuando ya su familia se dan cuenta que su familia empiezan a hacer el desprendimiento emocional, que ellos empiezan y se dan cuenta que su familiar ya aceptó que es un adicto y que ya no iba a la lucha, en algunos casos el adicto reacciona. Eso es en algunos casos, no se da en todos los casos. Y ese adicto, hubo un caso muy conocido acá en nosotros, que él contaba que cuando él vio que la mamá ya aceptaba que era un adicto y que ya iba a hacer desprendimiento emocional y que ya no iba a realizar, eso lo llevó a él. Ya la mamá no le ofrecía tratamiento, ya no peleaba con ella, ya sencillamente ella se estaba organizando, esa familia, esa mamá. Entonces ella ya había desarrollado la tolerancia. En otros casos también es cuando la familia hablan del desprendimiento emocional. Bueno, eso es algo
que cada familia tiene que manejar, y primero por eso la importancia de sanar, no todos los casos se dan así, ¿no? Porque a veces es antes por el contrario. Por lo menos en este caso que les comentaba, ese muchacho pues tuvo la perspectiva y reaccionó, porque para muchos sería como el paraíso, que su familia ya acepte y le legalice el consumo en la casa, que ya ellos accedan. Y eso pasa muchas familias se acostumbraron a consumir, a que consuman dentro de la casa, en el cual se acostumbraron al dolor, se acostumbraron a las discusiones, se acostumbraron a correr de centro en centro, de desintoxicación, de médico, de especialista en especialista, y ya se vuelve a ser como algo parte de ellos. Entonces, la importancia de que la familia pueda sanar es importante para que el adicto pueda reconocerlo. Por eso la importancia, les repito nuevamente, yo sé que ustedes siempre dirán, bueno, porque eso es insistencia, porque una de las frases de las familias me dice, no, es que yo no soy el del problema. Pero ahorita que estamos describiendo este tema, yo espero que cada uno de ustedes allá en su casa se analice qué tan coadicto y codependiente puede estar siendo frente a su familiar. En otros temas vamos a ver lo contrario, ¿no? Cómo ese comportamiento influye en la enfermedad. Bueno, otra de las cosas que le pasa al adicto, sus vidas y las de sus seres queridos tienden a correr peligro, ya que el tiempo de buscar ayuda es alargado. Bueno, esta es nuestra manera de responder a esta situación y a este problema. Causa, sin quererlo, nosotros, pues, es muy raro aquí el familiar que llegue, darle como tiempo de que él consuma todas sus drogas. El tiempo es entendiendo, pensando de que tenemos el control, de que lo podemos hacer, de que este es nuestro hijo. Yo llego con este niño, lo que hablamos en estos días, yo sé lo que le falta a él, yo tengo que encerrarlo en este cuarto, le doy 3 pelas, lo tengo encerrado ahí, yo deje la mujer en embarazo, y entonces él ya con eso supera su problema. Y todos esos intentos que el tiempo, y lo vamos postergando para que la persona busque la ayuda, no, yo le voy a dar tiempo que él pase esta crisis, es una cosa, y a medida que lo vamos alargando, es menos probable que la persona se pueda recuperar. Eso no quiere decir pues que la persona ya no se va a poder recuperar, como las personas adultas, no. Pero hay algo que sí hay que decirlo: el hecho de que estén en relaciones IPS no significa de que ellos realmente tengan una aceptación de que estén buscando la ayuda. No importa si es voluntario o involuntario, eso no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la persona. Por eso los pasos primero es salir de la negación, y ejerciendo todos estos ciclos y todos estos patrones de conducta alargan el tiempo de que esa persona busque ayuda. Es por eso que muchas veces les hemos dicho, déjelo dormir afuera, adicto con techo y comida, adicto para toda la vida, déjelo terminar su proceso, no le acomode, no le mida, no le acomoden que la universidad, el colegio, usted empieza a darse cuenta, que es que el contrato que dice tanto, y usted empieza, y se le empieza a ver a ustedes acá, ya terminando procesos, cuando empiezan a notar que nuevamente la codependencia está activada. Y muchas veces, déjeme decirlo, usted, y yo le voy a decir algo, coja miedo, cójase duro. Cuando usted lo llamen y le vayan a decir de que va a ser movilizado. Porque cuando una persona que va a salir en un proceso sin terminar, téngalo por seguro que ese problema va a ir en mayor grande y a haberse desconectado del tratamiento y no tener recibir la ayuda que necesita. O sea que, créame, que no es algo muy agradable para ustedes como familia. Entonces, ¿qué significa eso? Toma usted nuevamente la responsabilidad
de ese problema de adicción, de ese problema de codependencia que tienen todos ustedes y toda esa familia. Entonces, porque es alargar cuando ustedes llegan o que van a sacar al usuario antes de tiempo. Están sencillamente alargando, van a vivir un pequeño, y es volver a empezar y esperar que suceda algo que no va a llegar así nomás. Entonces, es importante por eso nuevamente que ustedes logren comprender la importancia de la codependencia y su accionar frente a la adicción. Otra de las maneras de que el adicto es afectado es sus vidas pueden llegar a ser tan inmanejables para ellos que pueden llegar a ser usuarios de sustancias. Pueden llegar a ser pastillas, alcohol. De pronto no me estoy refiriendo meramente a utilizar, sino que no estoy diciendo que ustedes lleguen a usar sustancias ilegales, sino por lo menos prescripciones médicas, cuando empiezan a manejar medicamentos para los nervios, para poder dormir, porque no puedes dormir del miedo si va a llegar o no va a llegar. Digamos pues que no hay una condición psiquiátrica, pero se ha desarrollado un estado mental y psicológico que ahorita requiere una atención psiquiátrica, y pues son algunos de los casos que le pasa al coadicto. Entonces, infectados por la codependencia, la etapa terminal. La codependencia es un ciclo de patrones de conducta y pensamientos disfuncionales que producen dolor y que se repiten de manera compulsiva. Como respuesta, una relación enferma con un adicto activo o en una relación disfuncional. Bueno, lean muy bien esta diapositiva y piensen muy bien este ciclo. Yo me voy a tomar un poquitico de café mientras ustedes leen ahí la diapositiva, para que puedan comprender un poquitico, ¿no? ¿Sí? ¿Lo leyeron? Bueno, como podemos ver en esta, aquí es un ciclo, es una conducta, es un pensamiento, son unas emociones que vienen específicamente a nuestro ajuste, a nuestra respuesta al problema de nuestro ser querido. Vamos a mirar los 5 elementos de la codependencia en esta diapositiva. Los 5 elementos de la codependencia. Entonces, la primera, estos son elementos de la que vive con una persona activa en consumo. Entonces, el primer elemento es actualmente o recientemente viviendo con una persona que tiene una adicción activa. Igualmente que usted lo ame, que tenga emociones y que usted quiera lo mejor para él. El número 2 es una obsesión por las necesidades y conductas de la persona adicta. Cuando hablamos de obsesión, estamos hablando de unos patrones de pensamiento continuos que no permiten, que nos emiten o que se meten en nuestra mente impulsivamente, y esto es una obsesión por la necesidad y conducta de la persona adicta. Esto es cuando nosotros nos levantamos, vivimos y nos acostamos con qué le hace falta, cómo, mira lo que hizo, dónde está, por dónde va. Esto se vuelve una obsesión. Inclusive muchas de los familiares han reportado que esta obsesión no se termina ingresando a Renacer IPS. Muchas veces hasta se activa y se agrava el estado de codependencia, la obsesión por eso. Por lo menos cuando la persona que es codependiente empieza a llamar todos los días cómo amaneció el bebé, cómo llamarlo lunes, martes, miércoles, llega de visitarlo y todavía quiere llamarlo apenas se salió. ¿Ustedes se acuerdan cuando hablábamos de la adicción? Cuando hablamos de pensamientos y personalidad adictiva, la adicción se nutre de todos esos pensamientos adictivos que hablamos en las últimas sesiones. La adicción se nutre de todos esos patrones de pensamiento, de todos esos patrones de conducta, y es por eso que dentro del tratamiento nosotros buscamos de alguna manera u otra identificar, confrontar, atacar
esos pensamientos, porque mientras nosotros vamos reestructurando todos esos estados cognitivos, todos los estados de pensamiento, empezamos a ver cómo la adicción empieza a perder fuerza en el individuo y podemos nosotros entender que estamos en una persona que está en un buen proceso de recuperación. De la misma manera, la codependencia se nutre de la adicción. No hay codependencia a menos que no haya una relación enferma con un adicto activo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hemos encontrado es que la codependencia que trasciende a muchas relaciones globales, cuando se separa el adicto activo, no necesariamente la codependencia termina, porque inclusive ya estamos tan acostumbrados a esa codependencia, ya estamos tan acostumbrados en nutrirse de la adicción de la persona que es. Y bueno, esto de pronto les va a sonar un poco, como les digo, como algo increíble, pero es así. Hemos encontrado que la codependencia puede llegar a un estados tan críticos que la persona empieza a ejercer conductas y patrones en su vida que ponen en crisis a la persona que está viviendo el proceso en recuperación. Y es ahí donde ellos se sienten vivos, donde se sienten bien, porque se sienten necesitados. Y los patrones, es algo que es conocido también como el chivo expiatorio. Hay personas que de pronto no quieren que la persona se recupere, y es algo hasta enfermo, porque la persona muchas veces lo que no sabe es que es cuando el individuo entra en una crisis mientras la cosa está bien. Esa persona llega, como por darle un ejemplo, llega a renacer, se está recuperando, hay buenos reportes, todo está marchando adecuadamente, está llevando un crecimiento, la persona con codependencia se siente nerviosa, se siente desplazada, se siente obsesionada por las necesidades de la persona y quiere un reporte diario, y quiere escribir diariamente, y quiere que le demos una información, quiere estar llamando en todo momento, y quiere una carta, y qué está pasando, y me muero sin esa llamada, y por favor disciplínenos, pero por favor no le quiten disciplinando la llamada, por favor sí, disciplínenos, pero mándeme, yo quiero escucharlo, no es justo, yo quiero visitarlo, porque el codependiente, porque ya no está siendo necesitado por esa persona adicta. Entonces es increíble cómo nosotros vemos cuando se activa una crisis en esa persona, sea en sus ambivalencias, sea que tuvo una recaída, sea que tuvo una pelea o fue confrontado, esa persona se siente en su estado normal y más natural. Y aquí es donde yo funciono en base a esta crisis. Yo sé lo que es esto. Ahora tú me necesitas, ahora yo te voy a rescatar, ahora yo te voy a ir, mami o papi o esposa, yo estoy aquí para ti. Y eso es bien problemático, porque el codependiente no está buscando eso. El codependiente no está buscando que la persona que está en una crisis, no. Pero la codependencia sí está buscando eso, porque para la codependencia mantenerse viva necesita una persona en crisis. Entonces es una de las cosas que usted ahora está en este proceso donde se está limpiando también, donde se está desasociando de esos patrones, donde está durmiendo tranquilo, tranquila, donde ya no se empieza a obsesionar con la idea de hacer cosas que vamos a tratar de ya mismo, que nutren esa codependencia. Ya le voy a decir cómo usted puede nutrir esa codependencia. La número 3 es la tendencia para satisfacer a la persona adicta mientras se activa uno mismo. Por eso muchas veces nosotros le decimos a la familia, cuando están en el proceso,
es váyase de vacaciones, váyase de un crucero, váyase para Disneylandia, porque nosotros sabemos que cuando las familias, las necesidades, nuestras necesidades propias de la familia empiezan a pasar a un segundo, tercero, cuarto, quinto plano, a tal punto que ya no somos de nosotros mismos. Ahí es donde empiezan las amarguras, los divorcios, los hermanos, la pérdida de finanzas. Es donde hemos perjudicado nuestros trabajos, nuestras profesiones. Es increíble. Nosotros pues hemos conocido acá, no es para todos, hay profesionales en adicción, directores médicos de centros de adicción, profesionales que desarrollan codependencia y no pueden lidiar con el problema. Eso no significa conocer todos estos temas. La codependencia no es un tema para una persona común y corriente o que no está educada en el tema de la adicción. Yo puedo subir de codependencia. Es bien importante que nosotros reconozcamos estos patrones y que dejemos que nos ayuden a tratar con estos problemas del ser que más amamos, para que nosotros también podamos disfrutar de su proceso de recuperación y de su limpieza. Número 4, confusión acerca de su propia identidad. Ahí es donde entra un poco los patrones de los que les hablé. Ya nuestra identidad está tan basada en la crisis y nuestra identidad está tan basada en el problema de nuestro ser querido, que cuando ya eso se está tratando, que cuando ya eso no está, nos sentimos confundidos y hasta ambivalentes en cuanto a nuestro propósito de ser en la vida, básicamente. Y número 5, también hay un elemento de la codependencia que es una baja autoestima. Ahí vamos creando ahí una baja autoestima. Al llegar nosotros a la codependencia como obstáculo, porque ya adoptar este comportamiento trasciende de nuestro comportamiento global. Muchas veces empezamos a crear relaciones enfermizas en otros aspectos de nuestra vida, sean nuestras relaciones amorosas, sean nuestras relaciones de trabajo, sea cual sea en nuestro relacional global. Nosotros también empezamos a presentar este tipo de conductas y de patrones de privarnos de nuestras necesidades, de baja autoestima, de obsesionarnos con las necesidades de otras personas, olvidando las de nosotros, y así sucesivamente empezamos a ver que eso trasciende ante otros patrones. Este cuestionario es muy importante. No tengo la oportunidad, si ya lo han contestado, yo lo he puesto varias veces en la página. Es importante. Si usted va a contestar, pues ya saben la contestación de la respuesta. Yo lo he puesto en la página de Facebook para que usted lo mire y se haga este cuestionario para los grupos de apoyo de la familia. Es importante, recuerde que la interacción de las reuniones, mandando las evaluaciones, estar interactuando con la institución, porque es bueno hacer diferentes tipos de foros. Que en ese momento hemos vuelto a reanudar. No importa las personas que así no tengan su familiar aquí, estamos transmitiendo en el Facebook, porque realmente lo que buscamos es poder causar un efecto en la sociedad y a las demás personas, para que usted le dé, recuerde el procedimiento que deben de hacer, mandar por el motivo por el cual no puedo asistir a la terapia familiar en vivo, y dar su nombre, su parentesco, su número de documento, y nosotros le reenviaremos esta grabación y también el link del cuestionario, para que de esta manera quede usted habilitado para la visita los días domingo. Recordar, muy importante, participar en todas las actividades que realizamos. Bueno, ahora vendría una pregunta. ¿Qué puedo hacer si soy un codependiente? Entonces, paso número 1, aceptarlo.
si nos descendemos, si nos queremos defender, los próximos pasos, pues los próximos pasos no van a poder ser. Entonces, el número 1, primero, la aceptación, aceptar. Número 2, cambiar los comportamientos de facilitador. ¿Cuáles son los ejemplos? Tratar de controlar el curso del tratamiento del químico dependiente. Una de las maneras que nosotros podemos distinguir el grado de cómo el familiar ha sido afectado es de la manera que tratan de controlar el curso del tratamiento. Como les digo, sea esa disciplina no le funciona, a él no le va a funcionar así, pobrecito, no lo pongan a lavar un liviano, es mejor que lo pasen de fase, es que a él el grito no le funciona, si lo dejan levantar más tarde. Entonces empiezan a tener controlar el curso del tratamiento. Recuérdese que sus hijos son para toda la vida. Nosotros tenemos un tiempo marcado y señalado para poder tratar con ellos, y por eso es que necesitamos su confianza, su apoyo, y que usted mismo rompa con sus patrones de codependencia, por lo menos que lo reconozca, que lo acepte. Aunque trate a lo mejor de hacer esas otras cosas que vamos a hablar aquí, pero por lo menos aceptarlo, hace parte de nuestra codependencia. Vamos a dejarnos llevar por las recomendaciones de la institución, de la NACER, del profesional. Por eso, como les digo, el trabajo que nosotros estamos haciendo es que poder lograr en el tiempo diseñado, en un año o un poco más, podamos nosotros lograr, así sea que usted apenas pudo sacar el tiempo que se determine en el proceso, es importante que usted deje que el tratamiento, el tiempo que sea requerido, pueda fluir y tome las recomendaciones. Hay momentos donde usted de pronto empieza a justificar, es que yo lo conozco, es que le hace falta esto. No implica que usted no nos comente las diferentes situaciones, pero debe tener cuidado que es parte de esa codependencia queriéndose nutrir de la crisis. Entonces, sin saberlo, como codependiente entramos en unos patrones y en una dinámica dentro del proceso de recuperación, que lo que la codependencia está haciendo, sin usted saberlo y sin usted quererlo, está buscando la crisis. ¿Por qué? Porque entre más usted interfiera en que el tratamiento no pueda darle o conectarlo al proceso de recuperación, más vulnerable va a ser en la recaída, más vulnerable va a ser a la crisis, y entonces más vulnerable o más terreno, si se puede decir, tiene la codependencia para nutrirse. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. También intentar controlar todo el asunto de dinero. Una de las cosas, por lo menos esto es más para las personas que terminan todas las etapas con nosotros. Hay una etapa que es la última etapa del tratamiento, que es la etapa de proceso de definición, donde el familiar codependiente muchas veces se nutre o se asocia a la necesidad que esa persona que tiene por el dinero, entonces no le dejan coger un dinero y salen a ese proceso de desprendimiento gradual. Entonces le dan el carro, le dan el celular, le dan como si le fueran a dar un premio, como el premio, entonces le ponen el apartamento, le compran la ropa y empiezan a hacer un poco de exigencia, como si, y hay muchos casos de papás que caen sobre este sitio y sobre esta situación y bueno, de pronto fue falta de orientación de él, de orientarse o seguir las recomendaciones. Porque muchas veces no sucede. La idea es que siempre hagan, por eso son importantes todos los procesos, no es salir por salir, sino en ese pacto de convivencia, en ese proyecto de vida, en el estudio del proyecto de vida. Por eso esa etapa es tan importante. Hay familias dicen, no, pues 15 días, ¿qué le faltan? No, en esos 15, 20 días es donde se va a preparar a familia y a usuario para poder planear todos los asuntos de dinero y poder planear el proyecto de vida. Cómo va a vivir, dónde va a vivir, si es correcto, si va a trabajar, si va a hacer el programa
ambulatorio. Todo esto es un problema para el codependiente porque son patrones de conducta que mantienen viva la posibilidad de una recaída y llevar a una crisis para que el facilitador se pueda volver a actividad y permitir de que otra vez el ser querido siga en su autodestrucción. Entonces, otros de los patrones de conducta del codependiente es, por ejemplo, el reproche de todo lo que... Entonces empieza como a actuar como el mismo adicto, como un chantaje emocional hacia el adicto, a sacarle en cara lo que le hizo, y mira lo que pasó, mira lo que me hiciste perder, y mira donde yo estoy, y tú me enfermaste, y tienes que apreciarme, y tú ahora tienes que sacarme adelante. Entonces, como pidiendo de alguna manera que esta otra persona le supla una necesidad que no va a pasar. Y sucede mucho. Entonces, en ese proceso de recuperación se dejen independizar, que esa persona recuerde que siempre debe tratar de dejar de ser dependiente para ser independiente. ¿Qué puede hacer si usted es en el tercer punto? Monitorear la disposición de recibir ayuda. Pueden ser en la iglesia, los grupos de apoyo, Al-Anon, que la institución ha preparado, una iglesia. Entre más conectados usted se mantenga al apoyo, a la iglesia, a orientarse, a venir a estas secciones, a buscar la manera de poder participar en todas las dinámicas. Otro de los puntos de siempre recordar, buscar también la ayuda. Por eso siempre insistimos en las terapias individuales, en las sesiones individuales, no terapias, sino las consultas externas. Tener una buena comunicación con las personas que están allá arriba en la sede campestre. Y bueno, utilizar todas las herramientas que brinda la institución para que tanto el usuario como usted, familia, se pueda recuperar. Espero que haya sido de mucho aprendizaje esta educativa del día de hoy. No antes recordarles que se aproxima el campamento de carácter obligatorio para toda la familia, mínimo un miembro de la familia debe participar. Cualquier información se la puede estar pidiendo en la sede administrativa o la sede campestre.